Bienvenidas y bienvenidos a este episodio 5 o clase teórica 5 del seminario, una clase donde nos vamos a introducir en la unidad 2 del programa. Es una unidad que nos invita a desplazarnos geográfica y, por qué no, epistemológicamente desde el continente europeo que veníamos trabajando, conociendo los diferentes postulados sobre la ontología en el pensamiento eurocéntrico, para dirigirnos al continente sudamericano con 4 autores que estaremos conociendo y que se enmarcan dentro de lo que conocemos como el giro decolonial. Para ubicarnos un poquito en el temario, estamos en una unidad destinada a las críticas y alternativas, es decir, propuestas que se le hacen a esta ontología occidental tradicional europea desde nuestro continente. Y en este video vamos a abordar a 2 autores vinculados a la filosofía de la liberación, Dussel y Kusch. Vamos a arrancar por Enrique Dussel. Para quienes no lo conocen, un filósofo, historiador y teólogo argentino. Nacido en Mendoza, de hecho estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, pero ha realizado múltiples doctorados. Es una persona con una gran trayectoria académica, que estudió en la Sorbona, estudió en la Complutense, obtuvo múltiples doctorados y en la actualidad se desempeña como filósofo en la Universidad de México. Un dato importante y que tiene relación estricta con lo que vamos a ver en esta clase es su compromiso. Si bien él se forma en la fenomenología de Husserl, de Heidegger, él con el tiempo acerca su pensamiento a Levinas, vamos a ver un poquito esto, y comienza a pensar a la filosofía como una forma de militancia, una forma de habilitar un pensamiento que pueda derivar en un cambio concreto en la sociedad. Estamos hablando de la década de los 70, donde empieza a generar ciertas actividades o grupos de discusión que van a derivar en ciertas trabas y obstáculos en la academia para este autor, ya que, obtuvo diversas amenazas de muerte, un dato de color, inclusive le han puesto una bomba en la casa en el año 73, hasta que finalmente él es expulsado de la universidad donde dictaba clases, y es así como termina exiliándose en el año 76 en México, arriba hacia México. Cuando hablamos de la filosofía de la liberación, nos estamos refiriendo a todo un movimiento que surge, si bien hay figuras como por ejemplo Enrique Dussel, que fueron de las principales promotoras de esta corriente y sus publicaciones, estamos hablando de un movimiento que surge a manera de colectivo, que es algo que quiero destacar de estas otras formas de pensar a la filosofía, no tanto con, con personalidades o autores puntuales, sino a través del diálogo y la discusión conjunta. Podemos ver en esto que es la portada del manifiesto fundacional de esta nueva corriente teórica hacia el año 73, diferentes autores, una lista donde pueden reconocer, por ejemplo, bueno, no sé, Mario Casalla, Carlos Cuyen, y también, si prestamos atención, se encuentra Rodolfo Kusch, que más adelante vamos a ver cuál fue su participación o su paso por este colectivo. Pero bueno, son un montón de autores que se están juntando a pensar la situación latinoamericana en este contexto tan complicado a nivel político, económico de la región, ¿verdad? Que son los años 70. Y este colectivo en particular va a reparar en que la situación de estar y nacer en la periferia nos ofrece, como, bueno, a ellos como filósofos y a los teóricos de las ciencias sociales, una situación privilegiada con respecto al tipo de filosofía que se practica o se practicaba en los centros hegemónicos de poder. Entonces, mientras que en Europa la filosofía se convierte o fue gestada como un instrumento de opresión al servicio de la dominación, van a decir ellos, en la periferia se puede transformar esta misma filosofía repensada, reversionada, en un instrumento para la liberación. Si se ponen a pensar, tiene mucho que ver con las propuestas que han surgido a la par
todas nutridas por el mismo espíritu, ¿no? Como por ejemplo la teología, que vamos a ver un poquito de la liberación, o la pedagogía de la liberación también en este continente para la época. Vale aclarar que si bien Dussel se formó en fenomenología, escribió bastante al respecto, leyó a Husserl, se profundizó el conocimiento sobre Heidegger, más tarde él conoce a Levinas y ocurre lo que él denomina, que me parece muy bello, el despertar del sueño ontológico heideggeriano, él dice, ¿no? Y se acerca entonces en esto que también denomina el desquiciamiento de todo lo que conocía hasta entonces, o todo lo que había aprendido hasta entonces, se acerca a un concepto que es el de exterioridad. Él retoma y trae a este grupo o a esta filosofía la idea de exterioridad, que se vincula a la alteridad como tal. ¿Sí? A pensarnos a nosotros mismos como la alteridad frente a este otro hegemónico, desde donde se gestó la idea del ser. Esta ontología que piensa el ser, pero desde un lugar central en el esquema geopolítico. Entonces, nosotros desde América estaríamos conformándonos como el no ser de la filosofía europeo-norteamericana. Y esto se puede tomar como una situación de ventaja a la hora de brindar otra perspectiva y justamente como mencionaba, transformarlo en una herramienta para la liberación, para el cambio. Ellos lo que van a proponer es un método que acompaña a esta filosofía, que es el de la analética, que brevemente, para que tengamos una idea, se diferencia de lo que es la dialéctica, porque la dialéctica considera la unidad de los diferentes, ¿no? El encuentro de dos contrarios en la totalidad del ser. En cambio, lo que van a proponer con la analética es ir más allá, porque analética analéctica viene etimológicamente justamente de ir más allá de la totalidad y encontrarse con el otro, que es originalmente distinto y por lo tanto su logos irrumpe interpelante más allá de mi comprensión y más allá de mi interés. Entonces, este método va a integrar al menos en su base dos modos de análisis filosóficos que ya venían siendo tratados y usados en la tradición filosófica. Por un lado, van a ampliar la analogía, ¿sí? Y por el otro, la dialéctica que mencionaba, ya sea en su vertiente platónica o más hegeliana marxista. Pero bueno, sin irnos tanto en el detalle, es para que tengan un pantallazo de qué es lo que nos estaban proponiendo y desde dónde están pensando estos filósofos de la liberación latinoamericana. Como les comentaba, tiene mucho que ver con la teología de la liberación. De hecho, Dussel presidió la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe y también realiza un primer intento de reorientar la lectura de la historia eclesial desde esta praxis de la liberación. Y esto no es menor el dato de que empieza a hacer relecturas de las historias, de cómo pensamos nuestra propia historia y de dónde estamos hablando, qué voces nos están contando nuestra propia historia. Otro elemento muy importante para entender a Enrique Dussel y a varios de estos pensadores es el giro decolonial o descolonizador, que bueno, en particular Dussel con el tiempo, si bien no continúa este colectivo de la filosofía de la liberación, él sigue escribiendo y más adelante, en el año 98, conforma otro colectivo muy interesante para tener en cuenta, que es el grupo de la modernidad-colonialidad. Seguro que han escuchado hablar de ellos. Muchísimos autores reconocidos formaron parte, estaba el sociólogo Aníbal Quijano, Walter Miñolo, el semiólogo también, bueno, entre muchos otros. Como la principal premisa de este grupo es que la colonialidad no es un estado de cosas que se opone a la modernidad o le precede, sino que forma parte integral de los mismos procesos que dan a la modernización. Entonces van a proponer que la experiencia y la expansión
colonial europea es fundamental para entender la emergencia de las principales instituciones modernas, por ejemplo, el capitalismo, la ciencia, el arte, el Estado. A todo esto es clave la diferencia que ellos van a hacer entre colonialismo y colonialidad, porque colonialismo hace referencia a la ocupación efectiva, militar, jurídica de un territorio y sus habitantes por parte de una fuerza imperial. Sin embargo, colonialidad hace referencia a la lógica cultural del colonialismo. Estamos hablando de algo que trasciende el momento del colonialismo en sí, que podemos decir que termina cuando nos emancipamos o cuando se conforman las repúblicas a través de los movimientos independentistas. Pero lo que este grupo va a recalcar, que el colonialismo puede terminar, pero la colonialidad va a trascender y son las herencias que persisten y se multiplican. Entonces, si bien podemos decir que el colonialismo finalizó en el siglo XIX en América Latina, en realidad la colonialidad sigue hasta el siglo de hoy y se manifiesta en tres esferas claves. La primera es en términos de poder, la segunda es en términos de saber y la tercera, que es la que nos confiere acá y tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes tenían para leer, es la colonialidad del ser. Ahora, muy importante todo esto, nuevamente reparemos en que se está situando a la modernidad como en un evento fundador que es la conquista de América, que es, entre comillas, el descubrimiento de América en 1492. Y es ahí donde se instauran las relaciones de poder que van a dar lugar a toda esta lógica que vamos a seguir arrastrando hasta el día de hoy, según estos autores. Y una lógica que es la que se busca deconstruir de manera crítica. Bueno, y ya teniendo todo este contexto del autor, sus antecedentes, nos vamos a aproximar al trabajo que tenían para leer en esta unidad, que es un trabajo del año 2008, las meditaciones anticartesianas sobre el origen del antidiscurso filosófico de la modernidad, un título que sintetiza de manera preciosa lo que nos está postulando Dussel, que básicamente él lo que hace es insertar una pregunta o traer a colación una pregunta muy polémica, que es si realmente Descartes fue el primer filósofo moderno. Y con esto no solamente está dudando de la originalidad de algunas de las ideas o postulados de Descartes, sino que además y sobre todo nos está reposicionando en tiempo y lugar el origen de la modernidad como tal. Él lo que va a proponernos es que en realidad la modernidad surge en el siglo XVI con los filósofos de ese siglo, es decir, un poco antes del pensamiento de Descartes. De hecho, él va a hacer un rastreo en este trabajo de cuáles fueron las fuentes o la formación que tuvo Descartes. De hecho, va a comentar o a describir que él se formó con los jesuitas y demás, y que fue alumno, en realidad leyó filósofos hispánicos con los que luego va o contra los que luego va a opinar. Entonces estamos resituando la modernidad en el inicio del proceso de la conquista, en relación a lo que veíamos en la filmina anterior. Está haciendo lo que se puede denominar también un desplazamiento geopolítico de este surgimiento, donde va a cambiar el tiempo y el lugar, ¿sí? Es un desplazamiento filosófico, temático y paradigmático, lo denomina él. Y esto es muy interesante, porque si leemos acá esta oración, esta cita que traemos a colación, es clave para entender esto, porque lo que le está preocupando a Dussel es la historia que se cuenta y desde dónde se cuenta. Y la historia que a él le va a preocupar es la historia de la filosofía, cómo contamos a la tradición filosófica, sus orígenes y sus autores, sus principales protagonistas. Entonces lo que él va a proponer es un giro, ¿sí? Él va a cambiar la perspectiva y contar la historia desde otra posición. Esta filosofía que estamos estudiando, ¿desde dónde la estamos viendo? Y si giramos y si nos desplazamos geográfica y temporalmente, podemos ver que surgen otros nombres y Descartes
como él va a proponer, no es más que un autor o un protagonista de una segunda oleada de pensamiento de la modernidad. Él va a identificar él no va a ser, o sea, Descartes no va a ser tanto el padre de la filosofía racionalista moderna, sino simplemente va a ser una figura muy importante de un segundo momento de la modernidad. Va a haber una modernidad temprana que está marcada por la conquista y donde se van a sentar las bases conceptuales de algunas cuestiones que ahora veremos, y un segundo momento donde se va a consolidar, y esto es clave para entender la propuesta de Dussel en este trabajo y en relación al giro decolonial, en este segundo momento es donde se da un ocultamiento del ser, y no del ser heideggeriano, sino de este no ser que les comentaba previamente, que no es más que el ser colonial, y es el que se empieza a ocultar y y que se transforma en esta máquina explotable a partir del pensamiento racionalista. Entonces Dussel va a traer a 4 autores que son protagonistas de esta primera modernidad o esta primera filosofía moderna que él identifica, siendo el primero, por ejemplo, el jesuita Francisco Suárez. Lo va a ubicar dentro de la filosofía académico-metafísica de esta modernidad temprana, pero a mí lo que me interesa en particular para este video es rescatar a los otros 3 autores que menciona, siendo el primero Ginés de Sepúlveda, a quien vincula con este concepto de ego conquiro, muy interesante, basado en el presupuesto tautológico, característico que va a caracterizar en realidad a toda la modernidad, que es la superioridad de la propia cultura simplemente por ser la propia, desde esta mirada eurocéntrica, hegemónica, donde se va a declarar no humano el contenido de otras culturas simplemente por ser diferentes. Esto Dussel lo identifica como una falacia desarrollista, ¿sí? Esta idea que en el fondo subyace al discurso de Ginés de Sepúlveda, que es que en realidad la guerra justa no se justifica por ser estos indios paganos, sino sobre todo por ser incivilizados, por no pertenecer a la cultura propia. Entonces, una vez que se prueba la justicia de esta expansión europea como una obra civilizadora que va a emancipar de la barbarie a quienes están subsumidos a ella, todo el resto va a quedar justificado. Esta idea de la extracción de recursos ¿a cambio de qué? De virtud, de humanidad, de elementos civilizatorios y entre ellos, bueno, la religión verdadera, entre comillas. Y justamente este es el argumento que va a llevar Ginés de Sepúlveda a la Junta de Valladolid, que se dio en 1550 en España, en contraposición con los argumentos del fraile Bartolomé de las Casas, ¿sí? Son 2 formas antagónicas de concebir la conquista de América que se estaban poniendo en tela de juicio en esta denominada polémica de los naturales o amerindios, donde se estaba debatiendo qué hacer o cómo tratar el proceso de la conquista en sí, ¿no? A nivel práctico. Y hablando de Bartolomé de las Casas, es el tercer autor que va a mencionar Dussel como como el creador del primer antidiscurso filosófico de la modernidad temprana. Esto es muy importante porque, bueno, si bien él era español, él era fraile dominico, famoso entre otras cosas por sus crónicas, ¿sí? Que hoy en día leemos, él lo que va a brindar es una crítica a la Europa del Imperio Mundo, ¿sí? Él fue denominado oficialmente protector de los indios. ¿Y por qué? Porque su argumento central era que en realidad estos naturales, estos indios, eran racionales y por ello no hacía falta ejercer violencia. Entonces, él apelaba al entendimiento como el acto humano que contiene la raíz de la libertad y como estrategia de conquista planteaba la persuasión, el diálogo, el convencimiento. Así que va a invertir esta prueba de Ginés, porque no es que en su barbarie están adorando estos amerindios dioses falsos, sino que dentro de su visión de las cosas, que esto es muy interesante para tener en cuenta justamente cómo está pensando Bartolomé de las Casas a estos pueblos, como que están viviendo en su propia verdad o con sus dioses verdaderos dentro de su esquema, ¿no?
Bueno, obviamente los van a defender, entonces hasta que no les demostremos, proponía el fraile, que esos dioses, demostremos con argumentos lógicos, que esos dioses no son los verdaderos, es muy difícil que los abandonen. Y hablando de antidiscursos, hay un segundo antidiscurso en el cual me interesa reparar específicamente, que va a identificar Dussel y que es por parte de Felipe Huamampoma de Ayala, que él está realizando una crítica a la modernidad, al igual que Bartolomé de las Casas, pero desde la exterioridad radical, esta exterioridad radical que viene de estos postulados de Levinas que hoy mencionaba, ¿sí? Pero para poner un poco en contexto, ¿quién era Felipe Huamampoma de Ayala? Fue un cronista amerindio de ascendencia incaica, ¿sí? Que vivió durante la época del virreinato del Perú. Lo que va a sostener, y que es una tesis que me parece muy interesante de Dussel, es que el máximo de la conciencia posible a nivel universal es la conciencia crítica para el análisis de este fenómeno del propio indígena que está sufriendo en su cuerpo la dominación colonial moderna. ¿Sí? Él está sufriendo el traumatismo del ego conquiro moderno y es desde ahí que se sitúa y habla, brindando este segundo antidiscurso. Felipe Huamampoma de Ayala es conocido por ser el autor de la primer nueva crónica y buen gobierno, que es una crónica de más de 1000 páginas y muchísimas láminas ilustradas, que fue inicialmente destinada al rey Felipe III. Y no solamente es una crónica, sino, y sobre todo, es un documento que denuncia la corrupción y los malos tratos que se estaban dando en la América colonial. Esto, a su vez, se está proponiendo en este documento la restitución del orden incaico, obviamente bajo supervisión de la corona, desde una mirada, si la pensamos, geopolítica, y fue enviada en 1615, 1616, y lo interesante de esto es que se extravió este documento, nunca llegó a destino, y fue encontrado 300 años más tarde, a principios de 1900, en la Biblioteca Real de Dinamarca. Entonces, el objetivo de este documento, como les decía, era realizar, no solamente retratar con mucho detalle las costumbres, la vida andina, previa inclusive a la colonia, y por eso es que tiene el valor que tiene como documento histórico hoy en día, sino es sobre todo denunciar esta explotación e injusticia. Lo interesante a todo esto les vamos a dejar, si les interesa, en el material complementario de este seminario, la publicación completa en PDF, porque para quienes trabajamos en el área andina sigue siendo una fuente muy importante de consulta para diferentes aspectos, porque abarca prácticamente todas las dimensiones de la vida social y productiva y ritual andina. Por otro lado, también es interesante tenerlo a disposición, ya que no solamente vamos a ver cómo Dussel trabaja con este documento, qué interpretación hace de este autor, sino también vamos a ver en la segunda parte de esta unidad, en el próximo video, cómo se realizan lecturas desde otras disciplinas u otros métodos como la sociología de la imagen propuesta por Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces, para que tengan también como documento para consultar y para ver estas otras lecturas. Pero bueno, volviendo a la interpretación de Dussel, lo que nos interesa destacar es que él está rescatando la estrategia argumentativa de Huamampoma, no viendo tanto este documento como una crónica o de dónde sacar datos, sino sobre todo va a reparar en la voz del autor y su estrategia retórica, porque apela a una perspectiva cristiana moderna, por eso es un antidiscurso crítico de la modernidad, porque va a apelar a la perspectiva cristiana, a los valores impuestos por los cristianos, para denunciar los abusos que ellos mismos estaban realizando en el territorio americano. Hasta va a recuperar la visión bíblica de la historia, porque él
para contarle a Felipe III cómo se llegó a, a- a esta situación, narra la historia del mundo y lo hace de forma paralela. Por un lado, la génesis bíblica y por el otro narra el origen del mundo desde una perspectiva andina. Por eso es muy interesante este documento. Entonces, la interpretación que realiza Dussel de este autor como creador de un antidiscurso moderno va a trascender la mirada clásica historiográfica que se le suele dar a esta crónica. Y él además va a identificar una suerte de proyecto de liberación con perspectiva geopolítica inclusive, porque lo que está proponiendo Wamampoma es una nueva forma de gobierno que restituya el orden incaico, pero obviamente bajo la supervisión colonial. Pero en esto va a haber Dussel como un germen de una primera emancipación o una búsqueda de una primera emancipación que surge localmente, desde una voz local. Entonces es un discurso que está situado, o sea, que propone una emancipación o que propone una nueva forma de gobierno, pero situándose en un mundo periférico, con todo esto, con todo lo que esto habilita, ¿no? Periférico a la modernidad europea y producto, esta periferia, del régimen que había instaurado la propia modernidad. Así que esa es la mirada, ¿no? que va a tener desde este primer momento con autores, en este caso como Wamampoma, que estaría dando su visión más local. Una visión, un ser, un- un- una ex- justamente como él lo va a llamar, es esta idea de alteridad, que está pensando, que está actuando, que está proponiendo, que es un ser distinto, sería el no ser del ser europeo, pero que luego, a partir de la segunda etapa de la modernidad, va a ser transformado ese ser, esa corporalidad que ya está sufriendo y desde la cual se habla, es una corporalidad que está hablando desde víctima de un ego conquiro, ¿no? Pero que más tarde va a ser transformada en una máquina explotable, en un cuerpo esclavo, un sujeto colonial. Y ahí es el argumento de Dussel, que al convertirse luego ya a partir de la segunda modernidad, de Descartes, racional y demás, estos cuerpos pasan a ser sujetos coloniales y se pierde para siempre eh, su particularidad como ser. El segundo autor que vamos a ver, y para finalizar ya con este video, es Rodolfo Kusch. Como todos ya deben conocer, fue filósofo, antropólogo y docente, nacido en Buenos Aires a principios del siglo XX. Él estudió, se formó en filosofía en la UBA, también tuvo muchísima actividad docente en diferentes instituciones de Buenos Aires. Interesante destacar que como filósofo conocía muy bien las ideas de Heidegger, fue discípulo de Carlos Astrada y se formó en el pensamiento heideggeriano, que después va a retomar en su obra. Y además de tener una formación filosófica, él tenía también mucha afición por la literatura. De hecho, eh, escribió obras de teatro, escribió obras como Tango, La leyenda de Juan Moreira, y fue miembro de la SADE, tenía una vida cultural y que esto va a permear su obra como antropólogo y filósofo, porque exploró o puso en práctica otras formas de comunicar las ideas, exploró otros registros. Y esto también es interesante para pensar la potencia que tiene a la hora de hacer llegar las ideas, la implementación de otros registros, como por ejemplo el literario, las imágenes literarias y demás. Ya vamos, bueno, si estuvieron leyendo un poco a Kusch, la manera de narrar que tiene es muy cálida, pero no así carente de conceptos, ¿no? Y transmite ideas muy elaboradas a partir de ejemplos muy prácticos y de imágenes visuales eh, muy bien recreadas. Bueno, él va a tener un cargo en la Universidad de Salta y al igual que ocurrió con Enrique Dussel,
va a ser expulsado de esta en el 76 y es así y ella así como llega a Maimará, se muda a Maimará y es ahí donde pasa sus días hasta el final, hasta que muere en el 79. En cuanto a el paso de Rodolfo Kusch por el grupo, el colectivo de la filosofía de la liberación, es interesante porque él no estaba muy interesado en el no ser, en esta cuestión de la exterioridad, del Levinas, que el grupo estaba como trabajando, sino que había internas dentro del colectivo. De hecho, les dejo recomendado en el campus un video de un debate, una clase sobre la filosofía de la liberación y Kusch, que se dio hace poquito en el marco de la UNTREF, con Enrique Dussel y Carlos Cuyén de invitados. Es una joyita y hablan un poquito sobre esta relación conflictiva que tuvieron en algún momento. Bueno, después Cuyén y Kusch fueron muy amigos, pero se recuperan algunas cosas que quizá en el momento no fueron retomadas de Rodolfo Kusch, porque de hecho fue bastante controversial para la época. Parece que dentro del grupo se, se lo, se lo juzgaba por algunas ideas o lo que se consideraba como poca precisión en la terminología, que en realidad tenía que ver con otra búsqueda que realizaba Rodolfo Kusch y que ahora vamos a ver cuál era. Pero, por ejemplo, Ceruti fue muy duro con él en críticas justamente por no alinearse a una postura marxista o usar la categoría pobre en vez de clase. Detalles de ese tipo que en el video se comentan y por eso lo recomiendo. Pero el tema es que a Kusch, como les decía, le interesaba recuperar otra cosa. Dentro de esta filosofía de la liberación, él se preocupaba no tanto por discutir sobre estas herramientas, sino y sobre todo la importancia de saber nosotros en tanto otros y recuperar esa sabiduría de la América profunda, esa América que no vemos, como decía él, esa América que está ahí desde las raíces. Entonces, a él no le interesaba cómo pensarnos desde América, sino qué significa y qué es esa América. Esa era la pregunta, la búsqueda de Kusch. A diferencia de estos otros filósofos, a Kusch le va a preocupar profundizar su conocimiento sobre esto que entiende como pensamiento amerindio y entender a América no solo como un territorio en disputa política, sino y sobre todo como un símbolo de lo que nos va a diferenciar de Europa y algo que tenemos que conocer. Eh, en esa clave, él piensa que es primordial la localización del pensamiento, desde dónde estamos pensando, pero ese desde dónde está situado, está parado y está parado en el suelo. Y ese es un concepto clave para entender la obra de Kusch. El suelo es desde donde percibimos y evaluamos el mundo. Es una matriz de cultura, dice, de historia, política, geografía, y obviamente que esto tiene una vinculación con la geopolítica, pero la idea es que diferentes lugares entendidos como esta totalidad, van a producir diferentes visiones del mundo. Y esto es algo que el colonialismo ha intentado, o bueno, sigue intentando totalizar. Y esta crítica que se lee en la obra, de hecho esto lo dice Wright, ustedes tienen en la bibliografía complementaria un capítulo de Pablo Wright del 2008, donde retoma algunas cuestiones de la obra de Kusch y las analiza, y ahí menciona esta idea de que, bueno, toda la crítica poscolonial, contemporánea, de Torodov, Pivac, le debe mucho en algún sentido a Kusch, porque ya lo venía diciendo de antes, ¿no? A toda esta cuestión del posicionamiento geopolítico, en la formación de los discursos y la importancia desde dónde se habla. Pero bueno, entonces, hablando de dónde estamos parados, Kusch va a proponer que habitar una zona marginal, limital de Occidente, nos va a brindar una ventaja analítica para analizar estos fenómenos y profundizarnos en el pensamiento amerindio, además de las relaciones con el exterior, ¿no? Esta idea de ser un occidental marginal y en particular
Él va a hablar mucho de esta idea de ser argentino como un estado de hibridez. Kush no solo se sabe argentino, se piensa argentino, sino también porteño, y eso es muy interesante cómo hace los contrastes en la forma en la que tiene de narrar su experiencia con el otro, cómo se sitúa él mismo constantemente, cómo ese otro le interpela y a partir de ese diálogo trata de configurar esto que entiende como el pensamiento amerindio. Entonces este estado de hibridez, porque somos occidentales, marginales viviendo inmersos en un suelo casi desconocido, como les decía, sobre el que poco reflexionamos. Entonces él va a hablar de esta riqueza del interior y el exterior del país, pero sobre todo del interior. Por eso empieza a hacer viajes, trabajos de campo, va al noroeste argentino, va a Bolivia, conoce Perú y también visita crónicas coloniales, las consulta y a partir de ello es que hace toda su investigación y propuesta. Entonces, en definitiva, lo que va a proponer este autor es filosofar acerca del modo indígena de ser en el mundo. Ahora vamos a ver por qué es lo que retoma de Heidegger, analizando crónicas coloniales y realizando estas etnografías o trabajos de campo. Entonces, mientras que Heidegger trataba de deconstruir la filosofía occidental de su tradición metafísica, Kush se va a proponer filosofar acerca del modo indígena de ser en el mundo. Va a retomar elementos de la filosofía heideggeriana y lo va a situar y lo va a discutir y es ahí como va a llegar a una propuesta que es un poco diferente, que va a anteponer al ser en el mundo de Heidegger. Él va a hablar de estar ahí. Kush coincide con Heidegger en que el ser no es una esencia sino un evento en el mundo, pero considera que el pensamiento amerindio, en particular el andino, sobre el que va a basar gran parte de su obra, en este pensamiento los seres no se perciben como arrojados. Él va a discutir esta idea de estar caídos, ¿sí? Y sobre todo de esta angustia que genera estar arrojado en el mundo. Kush lo va a retomar y va a decir, en realidad acá en América, o entre paréntesis en los Andes, estamos. No fuimos arrojados, no nos caímos, estamos ahí, estamos. Para Kush, ser define, pero estar apunta hacia, está más cercano al mundo. Está más cercano a la experiencia del mundo. Por eso es una ontología posicionada, lo que, volviendo a la idea de suelo, ¿no? También estar en ese suelo es lo que él va a proponer. Entonces ahí la tensión entre lo universal y lo local es central, algo que en Heidegger está ausente, ¿sí? Tiene un límite. Y es desde ahí donde va a abordar la idea de la conquista, la colonización. Y porque estar en América tiene una doble cuestión. Por un lado, el peso de la conquista, ¿sí? Que va a restringir la legitimidad de toda producción cultural, esto que hoy mencionábamos como la colonialidad, ¿no? Del saber y del ser, y cómo esto se va reproduciendo a través del tiempo, por más que el fenómeno de la conquista supuestamente haya terminado, deja este coletazo que se sigue arrastrando a través del tiempo y permeando ideas, valores, filosofía, formas políticas y demás. Sobre todo legitimando algunos saberes frente a otros que son desprestigiados o categorizados a modo de magia, paganismo, superstición. Y en segundo lugar, lo que va a destacar es que en América, estar en América, implica que existe una mismidad indígena, existe una América profunda, todo un terreno por descubrir y que se habita y que se reproduce. Es la dimensión oculta indígena de la cultura americana que él busca rescatar, ¿sí? que él busca documentar. Es un estar que no necesita de una teoría para existir, ¿no? Y que también se vive en la práctica y en el lenguaje. Y él por eso le va a dar tanta atención al lenguaje en América, porque es lo que nos va a dejar de ver el modo, nos va a dejar ver el modo en que las personas están instaladas en el mundo, están siendo en el mundo, están en el mundo.
y estas palabras son coextensivas con este mundo de la América profunda. Todo esto fue un breve pantallazo a modo de selección de conceptos o ideas para que vayamos vinculando lo que hemos visto en la primera unidad con esta segunda y los autores propuestos, que obviamente lo que es la obra de Kusch se puede rastrear o se puede profundizar porque tiene muchísimas producciones muy interesantes, súper recomendadas. Acá tenemos un listado de bibliografía. En complementarias les dejamos algunos. Tenemos las obras completas, si les interesa podemos subirlas también al Drive. En particular lo que seleccionamos nosotros porque consideramos que condensa gran parte de estos aspectos que estuvimos trabajando en este video. Es la geocultura del hombre americano, una obra del 76 donde se habla de, bueno, la importancia del suelo, de recuperar o de rastrear este pensamiento americano, entre otras cuestiones. También desde una visión justamente geocultura y un posicionamiento geopolítico de estos saberes y investigar. Pero bueno, con todo esto lo que queremos es incentivarlos a continuar profundizando en la obra no solamente de Dussel, sino y sobre todo algunas cuestiones de la obra de Kusch, para charlar en la clase que viene del viernes. Y con esto terminamos el primer video de la segunda unidad y los esperamos en el segundo.